Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Hola amigos de YouTube. Soy Percy06 Sodor, y hoy vengo convertido en la decadencia en persona. Esta vez haré este tipo de vídeos que hay por todo YouTube en donde hacen vídeos de críticas con gameplays de fondo, y peor aún, ahora yo utilizaré el Loquendo XD. Así que me he convertido en la decadencia en persona, pero esta vez trataré de hablar de algo distinto, no hablaré de polémicas, ni de los bardos que hay en mi país o en el mundo, ni tampoco de Taylor Swift. Esta vez tocaré un tema que a mí me gusta bastante, el cual es el fútbol. Allá por el año 2014, un loquendero llamado Spartan colombiano subió un vídeo sobre los 20 mejores países que nunca fueron al mundial. Y hoy me gustaría ver y analizar los casos de estas selecciones a ver si lograron o no llegar al mundial. Así que sin más dilataciones, comencemos con esta vaina, que si no vendrá Taylor y me meterá un strike, arre que decía el tipo. No creo tener que decirlo, ¿verdad? Mierda. Bueno, la primera selección en aparecer en el vídeo, fue la selección de Uganda. Uganda es una selección perteneciente a África. Apodados las Grullas, su mayor logro internacional fue el subcampeonato de la Copa Africana de Naciones de 1978 tras perder la final ante Ghana. Este es una del 95% de las selecciones que aún no han logrado entrar al Mundial, quedando en segunda posición en las dos eliminatorias que se han disputado sin contar la actual. En las clasificatorias a Rusia 2018 eliminó en la segunda ronda a Togo por un global de 4-0, quedando emparejada en el grupo E, junto a Egipto, Ghana y el Congo. En aquella oportunidad quedaron de segundos con 9 puntos, y fueron eliminándose en la penúltima jornada tras empatar a 0 con Ghana, y tras la victoria de Egipto 2-1 sobre el Congo, fueron eliminados del Mundial. Algo que se repitió en la siguiente clasificación, en donde fue emparejada nuevamente en el grupo E, en este caso junto a Malí, Kenia y Ruanda, quedando nuevamente eliminados tras empatar a 1 con Kenia y debido a la victoria de Malí por 3-0 a Ruanda, se confirmó su eliminación. Malí, quien quedó primero, también fue eliminado por Túnez. A nivel continental ha jugado las Copas Africanas en 2017 y 2019, llegando a octavos de final en 2019 siendo eliminado por Senegal, eventual subcampeón. Además, ya está clasificado a la edición de 2027 debido a la triple organización de este país junto a Kenia y Tanzania. Su mejor jugador se llamó Ibrahim Sekaglia, quien jugó en clubes como el Salzburgo, o el Red Bull de Nueva York, y también en clubes argentinos, los cuales fueron Rafaela, Ferro, y Arsenal de Sarandí. Ahora me toca contarles sobre Azerbaiyán. Esta selección pertenecía a la extinta Unión Soviética, hasta su disolución en 1992. Hasta ahora no ha conseguido entrar a la Eurocopa ni al Mundial. De seguro tal vez conozcan al Karabakh de ese país que en la temporada 2017-2018 llegó a la fase de grupos de la Champions League jugando contra el Chelsea, Roma y empatando en ambos partidos ante el Atlético de Madrid, y que recientemente llegó a los octavos de la Europa League ante el Leverkusen. Además, su estadio, el Olímpico de Bakú, fue sede de la final de la Europa League 2019 entre Chelsea y Arsenal, además de sede de 4 partidos de la Eurocopa 2020. Para Rusia 2018 quedó en la anteúltima posición con 10 puntos en un grupo que compartió con Alemania, Irlanda del Norte, Noruega, República Checa y San Marino. Siendo mucho peor a Qatar 2022, quedando último con un punto en el grupo que compartía con Serbia, Portugal, Luxemburgo e Irlanda. Para la Eurocopa 2016, quedó quinto en su grupo que compartía con Italia, Croacia, Noruega, Bulgaria y Malta. Para la del 2020, quedó último del grupo sumando un punto que fue increíblemente contra Croacia, en ese momento subcampeona del mundo, aunque lamentablemente fue junto a Irlanda y Rumania, las 3 selecciones con sede que no clasificaron a la Eurocopa. Para Alemania 2024, quedó anteúltimo nuevamente, solo superando a Estonia que increíblemente vía la Liga de Naciones terminó yendo a los playoffs para clasificar, aunque eso sí, consiguió vencer a Suecia por 3-0 de local. En la Liga de Naciones, su mejor resultado fue en la temporada 2022-2023, cuando consiguió 10 puntos en la Liga C, habiendo conseguido ganarle a los 3 rivales que tuvo, los cuales fueron Bielorrusia, Eslovaquia y Kazajistán.
Cabe destacar que ha tenido grandes entrenadores, como Carlos Alberto, mítico lateral brasileño y campeón del mundo en México 70, Berti Box, jugador del Mönchengladbach en los 70, Robert Prosinecki, uno de los últimos grandes jugadores de Yugoslavia, y actualmente su entrenador es Fernando Santos, entrenador portugués que ganó los 2 títulos de Portugal. La siguiente es Bielorrusia, otra selección que pertenecía a la URSS. Tampoco se podría decir que haya conseguido tantos éxitos a nivel internacional, siendo tal vez uno de los equipos más débiles que pertenecían a la URSS, aunque eso sí, consiguió un empate histórico a 0 ante Argentina. Pero bueno, sigamos. Para Rusia 2018, quedó en la última posición aunque consiguió empatarle a Francia en el primer partido, recordando que Francia sería el campeón de ese mundial en 2018, y una victoria ante Bulgaria. Y para Qatar 2022, empezó bien tras ganarle a Estonia en Minsk, pero luego no volvería de ganar un partido en toda la eliminatoria, inclusive teniendo su peor derrota en la historia, que fue un 8-0 que le propinó Bélgica, por lo que Bielorrusia terminó último con solo 3 puntos producto de una victoria y 7 derrotas. En cuanto a la clasificación a la Eurocopa, terminó en la 4ª posición de su grupo rumbo a Francia 2016 con 11 puntos, a 8 de Ucrania, equipo que entró a los playoffs y posteriormente clasificó al torneo. Rumbo a la Eurocopa 2020, terminó anteúltimo con 4 puntos que sin embargo debido a la Liga de Naciones le permitieron el playoff que sin embargo se terminaron pronto tras una estrepitosa derrota de 5-0 contra Georgia. Y para la Eurocopa 2024, quedó a 3 puntos de Israel, equipo que entró a playoffs vía Liga de Naciones, aunque eso sí, consiguió un meritorio empate por 3-3 ante Suiza. En la Liga de las Naciones su mejor resultado fue en la temporada 2020-2021, en donde en la Liga C quedó segundo, solo un punto debajo de Albania quien ascendió a la Liga B. En la posición número 17, tenemos al primer representante de Asia, Omán. Nuevamente nos encontramos con otro caso en el que la selección aún no ha podido ir al Mundial. Eso sí, su selección Sub-17 consiguió algo histórico en el Mundial Sub-17 de Ecuador 1995, donde quedaron en 4º lugar tras perder con Argentina. Hablemos de sus clasificatorias a los mundiales, empezando por Rusia 2018, donde inició y terminó en la segunda ronda tras quedar segundo por detrás de Irán, que sin embargo no fue suficiente para clasificar a la siguiente ronda, debido a que solo se contaron los resultados de 8 partidos producto de la descalificación de Indonesia, por lo que en lugar de los 14 puntos cosechados se le contaron 8. Para Qatar 2022, quedó segundo de su grupo por detrás de Qatar, esto último debido a que la clasificación al Mundial también servía para la Copa Asiática. Aunque en la tercera ronda quedó cuarto a solo un punto de Australia, tercero de su zona y clasificado a la 4ª ronda. Desde 2014 jugó 3 Copas Asiáticas, siendo su mejor resultado los octavos de final de Emiratos Árabes Unidos 2019 donde fue eliminado por Irán. En el resto de competiciones, en la nueva Copa Árabe de la FIFA en 2021 llegó a cuartos de final donde fue eliminado por Túnez, fue campeón de la Copa de Naciones del Golfo en 2017 y subcampeón en 2019. Técnicos ya sea ilustres como jugador, entrenador o ambos, que han pasado por dirigir a Omán, fueron Carlos Alberto, anteriormente mencionado en Azerbaiyán y campeón del mundo con Brasil en México 70 y Paul Le Guen, quien fuese tricampeón como entrenador de la Liga y la Supercopa de Francia con el Lyon. En la posición número 16, estaba la selección de Macedonia. Actualmente Macedonia del Norte, y no existe un país llamado Macedonia del Sur XD. Ok, dejándonos de broma, empecemos. Anteriormente Macedonia del Norte, se denominaba simplemente Macedonia, y más anteriormente formaba parte de Yugoslavia. Para Rusia 2018, quedó quinto en su grupo, pero consiguiendo un empate histórico ante Italia. Rumbo a Qatar 2022 logró un hecho histórico al vencer de visitante a Alemania en Duisburgo, y quedó en la segunda posición del grupo J precisamente por detrás de Alemania que le valió la clasificación a playoffs. En donde volvió a enfrentarse a Italia, campeona de Europa en ese momento y nuevamente le perjudicó en su clasificación al Mundial al terminar eliminándolos tras vencer por 1-0, aunque su sueño mundialista terminaría tras perder en la final del playoff ante Portugal.
Durante la Liga de Naciones del 2019, quedó en la Liga D junto a Armenia, Gibraltar y Liechtenstein, que le valió su clasificación al playoff para la Eurocopa 2020. Tras vencer a Kosovo por 2-1, se enfrentó a Georgia en la final, y con un gol del histórico Goran Pandev, clasificaría por primera vez a una Eurocopa, en donde tuvieron una actuación bastante discreta tras perder sus 3 partidos ante Ucrania, Austria y Holanda, logrando marcar ante Ucrania y Austria, quedando en la posición 23 del torneo solo por encima de Turquía. Su mejor posición en la Liga de Naciones fue en 2021 tras quedar segundo en su grupo de la Liga C, por debajo de Armenia. Hablando de Goran Pandev, es probablemente su mejor jugador histórico, ya que es el máximo goleador y el que más partidos jugó, y a nivel clubes destacó en el fútbol italiano, destacándose principalmente en la Lazio donde jugó 189 partidos y marcó 64 goles, y sus ciclos más exitosos fueron en el Inter, donde consiguió el triplete en 2010 tras ganar la Liga, la Copa y la Champions, y luego conseguiría la Supercopa italiana y el Mundial de Clubes. En la posición 15, tenemos a Zambia. Esta selección perteneciente a África, tiene una historia especial. Lamentablemente es uno de los tantos equipos que ha sufrido un accidente aéreo, que ocurrió en 1993 cuando el avión que transportaba al equipo se precipitó al mar, falleciendo todos los que viajaban en el avión. Volviendo al tema futbolístico, rumbo a Rusia 2018 quedó segunda de su grupo por detrás de Nigeria, eventual clasificado al Mundial, y rumbo a Qatar 2022 quedó tercera de su grupo por debajo de Túnez y Guinea Ecuatorial. En la Copa Africana de Naciones, su mayor logro fue el campeonato en la edición del 2012, y luego jugaría las Copas Africanas de 2013, 2015 y 2023, quedándose relegada en la fase de grupos en las 3 ocasiones. En el Campeonato Africano de Naciones llegó a cuartos de final en 2016, 2018 y 2020, y en la Copa del Sur de África ganó los torneos de 2019, 2022 y 2023 y fue subcampeón en 2017 y 2018. Uno de los jugadores más destacados fue Godfrey Chitalu, quien tiene la particularidad de que en 1972 marcó 107 goles ese año en total, aunque su récord no fue oficializado por la FIFA, y lamentablemente era el entrenador de Zambia al momento de la tragedia aérea del equipo. Otro jugador destacado es Kalusa Bwalia, principalmente por este clip. Ya volviendo al tema futbolístico, Kalusa jugó en varios clubes mexicanos, entre los que se encuentran América, Necaxa, León, o el extinto Tiburones Rojos de Veracruz, y en el PSV de Países Bajos. Y no olvidemos mencionar sus 39 goles en la selección, que lo convierte en el tercero en la tabla de goleadores de la selección zambiana. Y el último jugador que quiero mencionar es más reciente, llamado Patson Daka, jugador que metió muchos goles en el Salzburgo, para ser preciso 68 goles en 125 partidos, ganando 4 Bundesligas de Austria y 3 Copas de Austria, fue el segundo máximo goleador de la Liga del 2020, superado por Weisman del Wolfsberg, e increíblemente terminando por encima de Haaland, y posteriormente sería el goleador de la Liga del 2021, y ese año en Leicester City lo compró, y hasta ahora ha marcado 28 goles en 100 partidos, ganando la Community Shield del 2021 al Manchester City, y en el 2021, en un partido de la Europa League metería 4 goles en la victoria del equipo 4-3 al Spartak de Moscú, y el equipo llegaría a las semifinales de la Conference League donde fue eliminado por la Roma. En la posición número 14, nos encontramos con Sierra Leona. Apodados Leones Estrellas, es una selección africana nuevamente, que debido lamentablemente para evitar la propagación del ébola suspendió todas sus actividades futbolísticas y tuvieron que jugar en terreno neutral, en donde fueron discriminados por temor a que los jugadores sierraleoneses pudieran cargar con la enfermedad. Pero volviendo al tema futbolístico, rumbo a Rusia 2018 quedó eliminado en la primera ronda contra Chad, y rumbo a Qatar 2022 fue nuevamente eliminado en la primera ronda, pero esta vez a manos de Liberia. A nivel continental, disputó la Copa Africana de Naciones de 2021, que por la pandemia de COVID-19 tuvo que disputarse en 2022, y quedó eliminado en primera ronda al igual que en 1994 y 1996, en este caso luego de empatar con Argelia y Costa de Marfil y perder ante Guinea Ecuatorial.
de algunos jugadores que juegan en algunos clubes más o menos conocidos como lo son la Real Balompeli Linense, el Tottenham, el Crotone italiano, el Malmo de Suecia o el Bolton de Inglaterra. En la posición número 13, nos encontramos con Albania. Un país balcánico que cuenta con la particularidad de tener uno de los estadios a mi gusto más vistosos de los países menos reconocidos de Europa, y el cual fue sede de la final de la Conference League entre Roma y Feyenoord. Volviendo al tema futbolístico, Albania jugó 2 Eurocopas, la primera la de Francia 2016 donde curiosamente se enfrentó al equipo local, además de Suiza y Rumania el cual venció por 1-0 en lo que es su única victoria en este torneo hasta ahora. Y la segunda fue la reciente edición de Alemania 2024, donde quedó emparejada con Italia, España y Croacia, en donde fue peor que la anterior aunque consiguieron un empate ante Croacia y consiguieron el gol más rápido en la historia de la Eurocopa ante Italia al anotar a los 23 segundos de partido, más allá de que posteriormente perdieron ante los italianos por 2-1. Para Rusia 2018 quedó tercero del grupo F por debajo de Italia y España con 13 puntos, y rumbo a Qatar 2022, nuevamente quedó tercero en su grupo por debajo de Polonia e Inglaterra, aunque consiguieron uno de sus 3 mejores resultados, que fue un 5-0 ante San Marino. Muchos de los jugadores juegan en la liga italiana, uno de estos casos en el cual ya no juega allí pero sí estuvo un tiempo fue el portero Tomás Stracosa quien fue parte de la Lazio, y Armando Broja juega actualmente en el Everton. Algunos entrenadores que pasaron fueron Hans-Peter Briegel, campeón de la Serie con el Hellas Verona en 1985, y que con su selección, Alemania, fue 2 veces subcampeón del mundo en 1982 y 1986. Gianni De Biasi se mantuvo dirigiendo entre 2011 y 2017, y fue el técnico que clasificó a Albania a la Euro 2016, y su actual entrenador es Silvinho, quien ganó varios títulos en el Barcelona, entre ellos las Champions de 2006 y 2009, y su asistente es el argentino Pablo Zabaleta, subcampeón del mundo en 2014 y de Copa América en 2015, jugando en San Lorenzo en sus inicios y gran parte de su carrera en el Manchester City. En la posición número 12, nos encontramos con Jordania, una selección asiática ubicada en Oriente Próximo. Esta selección digamos que fue la que más cerca se quedó en la búsqueda de la clasificación cuando en 2014 jugó el repechaje frente a Uruguay aunque terminó perdiendo. En la clasificación para Rusia 2018 quedó en el grupo B, terminando en segunda posición por debajo de Australia, y al igual que a Omán terminó quedando por fuera debido a la descalificación de Indonesia, y en lugar de los 16 puntos conseguidos quedó con 10. Siendo pues que Jordania tendría una clasificación peor rumbo a Qatar 2022 quedando tercero en su grupo por detrás de Kuwait y nuevamente Australia, con 14 puntos, mismos que Kuwait pero por diferencia de goles quedando tercero. Disputó 3 copas asiáticas, primero en 2015 donde quedó afuera en fase de grupos aunque consiguió una de las 3 mayores goleadas del torneo tras golear 5-1 a Palestina, en una copa en donde literalmente en la fase de grupos todos quedaron con 9, 6, 3 y 0 puntos. Como diría Thanos, perfectamente equilibrado, como todo debe estar. En las siguientes 2 copas asiáticas, consiguió su mejor resultado en 2023, aunque esta edición se disputó en 2024, debido a la celebración del Mundial de 2022. En este torneo Jordania llegó por primera vez en su historia a la final. Tras quedar como uno de los mejores terceros, clasificó a octavos del final donde eliminó de manera agónica a Irak con 2 goles en los minutos 95 y 97 del segundo tiempo. En cuartos de final eliminó por 1-0 a la sorpresiva selección de Tayikistán, y en las semifinales eliminó a la selección surcoreana para pasar por primera vez en su historia a la final, si bien fueron derrotados por 3-1 a manos de la anfitriona Qatar. Uno de sus entrenadores conocidos fue Hossam Hassan, quien actualmente es técnico de Egipto, país del que es oriundo, y el cual es el máximo goleador con 68 goles. Para finalizar esta primera parte, me gustaría poder hablarles de Libia. Esta selección apodada como los Caballeros del Mediterráneo fue considerada como una de las más débiles de África y Arabia principalmente por la inestabilidad social y política del país durante la dictadura de Muammar el-Gaddafi. Su mayor logro hasta la muerte del dictador fue ser subcampeón de la Copa Africana de Naciones de 1982 organizada en el país donde perdió por penales ante Ghana. Jugó las Copas Africanas de 2006 y 2012, en donde lo más destacable es que en esta última logró ganarle a Senegal.
Desde entonces no ha clasificado a la Copa Africana de Naciones, aunque sí lo ha hecho al Campeonato Africano de Naciones, en donde su mayor logro fue el título obtenido en 2014, donde curiosamente venció en penales a Ghana. Para Rusia 2018, clasificó a la ronda final tras eliminar a Ruanda con un global de 4-1. Ya en la tercera ronda quedó tercera en el grupo A con 4 puntos, producto de una victoria ante Guinea y un empate ante Túnez, quedando por debajo de la República Democrática del Congo. Rumbo a Qatar 2022, si bien mejoró un poco, no consiguió salir del tercer puesto, esta vez del grupo F de la segunda ronda de clasificación, a pesar de haber iniciado con 2 victorias ante Gabón y Angola, aunque luego de 3 derrotas seguidas quedó eliminada cosechando un empate final ante Angola. Y ya para acabar, los técnicos más destacados son Carlos Salvador Vilardo, quien no necesita presentación, pero si quieren les menciono que fue el técnico que dirigió a Argentina en los mundiales de 1986 y 1990, además de haber dirigido a Estudiantes de La Plata, Sevilla y a Boca Juniors respectivamente, y el segundo es Javier Clemente, recordado técnico español principalmente por su paso por el Athletic Club, con el que ganó 2 ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España, y precisamente Clemente era el técnico de Libia durante el Campeonato Africano de Naciones 2014 que terminó ganando. Bueno amigos youtubianos, espero que les haya gustado este vídeo decadente, pero bueno. Si quieren pueden seguirme en mis redes que están en la descripción, y suscribirse al canal de Filmografía Persina y Deportes Persinos, que estaré subiendo vídeos próximamente. Nos vemos en un siguiente vídeo manga de pingüinos, y ojalá que terminen bien el año. Chau 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 chau. Chau.